Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato muy especial, porque se trata de un tema que no habíamos tocado en el canal, en el que uno de nuestros suscriptores vivió una serie de horribles consecuencias después de haber visto eso, una de las películas de terror más escalofriantes de los años 90. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Juan Carlos y esta noche te escribo para contarte algo que me ocurrió a mediados de los años 90, cuando tenía 13 años y cuando tomé una de las peores decisiones de mi vida al ver la clásica película de It, también conocida como eso, porque este hecho detonó muchas cosas en mi vida que hasta el momento estoy sufriendo. Todo comenzó una tarde cuando jugaba videojuegos con uno de mis amigos, cuando entre la plática me comenzó a hablar de una película que había visto, protagonizada por un payaso maldito, como él lo llamaba, y mientras nos turnábamos para jugar el juego de Mario, me contó un resumen de la cinta, destacando los momentos más importantes de la historia, como aquel payaso escondido en la alcantarilla, el tema de los globos, y la escena que más le había traumado a él, que era esa que ocurre en el baño, y que estoy seguro que todos conocemos. Pero honestamente, aquello no me llamó la atención, porque no estaba acostumbrado a ver películas de terror, ya que mis padres me lo tenían prohibido, y en su lugar solía ver cintas clásicas de la época, como Robocop, Las Tortugas Ninja y todas las películas clásicas de Disney. De modo que al darse cuenta de mi poco interés, mi amigo me insinuó que tenía miedo, a lo que obviamente le dije que no, pero él estaba obsesionado con el tema, y cuando él tenía el control en la mano, mientras jugaba, me comenzó a contar que él y sus amigos se juntarían en su casa para ver la película, justo en la noche de Halloween, para después jugar a la Ouija y contar historias de terror, lo cual se me hizo una pésima idea desde el principio, pero debido a que estaba en una edad en la que no quería quedar como un cobarde, acepté, esperando que se tratara de una de esas ideas que solía tener y que nunca terminaban por concretarse, pero lamentablemente este no fue el caso, y con el paso de los días me fue platicando sobre los preparativos para Halloween, diciéndome que esa noche no estarían sus padres en casa y que solamente estaríamos nosotros dos, además de 2 chicas y 2 amigos más, todos mayores que yo. Y como no hay fecha que no se cumpla, el día indicado llegó, y después de pedirle permiso a mis padres, usando una falsa noche de videojuegos como pretexto, llegué a su casa, y cuando entré, ya estaban todos presentes, tomando refresco y comiendo papitas, y después de una corta plática, en donde nos conocimos todos, nos dirigimos a la sala, donde mi amigo ya había encendido varias velas de distintos colores, y con la luz completamente apagada, comenzamos a ver aquella larga película, que en la actualidad sé que se trata de una miniserie de 2 episodios, cuya duración total rebasaba las 3 horas. Al principio no me dio tanto miedo, ya que estaba enfocado en mis pensamientos, donde intentaba distraer mi mente con otras ideas, pero con el paso de los minutos, la serie me comenzó a atrapar, y aunque nunca le había tenido miedo a los payasos, el personaje de Pennywise se me hacía bastante perturbador, sobre todo cuando mostraba su boca llena de dientes filosos. Y así fui viviendo por primera vez todas las escenas que han hecho icónica a esta película, y no sé si se debía al ambiente que habían propiciado, pero en mi interior sentía que estábamos haciendo algo muy malo,
y la imagen de aquel payaso cada vez se quedaba más grabada en mi mente. Después de esas 3 horas, la película acabó y todos en la sala teníamos una sensación extraña. Lo podía saber al ver los semblantes de todos y porque en el ambiente se sentía algo oscuro y grotesco, además de que era extraño que mi amigo era el único que estaba emocionado en continuar con lo que habíamos acordado aquella noche, y quizá por los mismos motivos que yo, nadie dijo nada, y después de comer una pizza con refresco, mientras platicábamos sobre la película, limpiamos la enorme mesa de la casa, y mi amigo salió de su cuarto con aquella vieja ouija de madera en sus manos, y tras hacer unos símbolos en la madera con un gis y colocar velas alrededor, dio inicio a la sesión, y fue hasta ese momento que noté la habilidad que tenía mi amigo para realizar este tipo de ritual, lo que me hizo pensar de inmediato que no era la primera vez que lo hacía, aunque en aquel entonces seguía pensando que era un simple juego para llamar la atención de los demás. Pero después de hacer la primera pregunta, cuestionando a las entidades si alguien estaba presente, sentí cómo se comenzó a mover el puntero, desplazándose hacia cada una de las letras, así como a las respuestas sí y no, dependiendo de las preguntas en cuestión. Y al notar eso, tanto los invitados como yo nos asustamos mucho, porque estábamos seguros que ninguno de nosotros lo estaba moviendo, además de que tanto el puntero como el tablero emitían una ligera vibración parecida a la que hacen los celulares en la actualidad cuando tienen la potencia más baja. Pero lo peor de la noche fue aquella conversación que tuvimos con una entidad que se presentó con un extraño nombre que nunca he podido recordar, pero que nos pidió que lo llamáramos el payaso, lo que era verdaderamente aterrador, porque era como si este ser supiera que acabábamos de ver aquella película, o en su defecto, que mi amigo nos estaba haciendo una broma de pésimo gusto, porque en el caso de las 2 chicas presentes, se pusieron muy mal, tanto física como mentalmente, y en mi caso, y en el de los otros chicos, solo estábamos serios, intentando fingir valentía, pero muertos de miedo por dentro, por lo que estaba sucediendo. Porque en aquella conversación con el payaso, a través de la ouija, nos dijo en 7 ocasiones que él era real y que nosotros lo íbamos a comprobar, además de hablar de la vida personal y de los miedos de cada uno de los presentes. En mi caso, haciendo mención de una experiencia que ya había olvidado y que solamente yo sabía, en la que debajo de mi cama vi salir un pequeño ser parecido a un duende, pero con un aspecto horrible y grotesco. Y durante la sesión se escucharon ruidos en todo momento, tanto en la puerta como en las ventanas, como si alguien quisiera entrar, pero obviamente no había nadie en el exterior, de modo que cuando mis padres fueron por mí para llevarme a mi casa, no podía creer en todo lo que había pasado, aunque intentaba convencerme que solo se había tratado de un juego de adolescentes, que tarde o temprano se convertiría en una anécdota más para contar, pero lamentablemente no podía estar más equivocado, porque esa noche, cuando intenté dormir, no dejaba de pensar en la película y en Pennywise, así como en la sesión con la ouija y con ese ser que se hacía llamar el payaso, cuando de pronto, ya pasadas las 2 de la mañana, frente a mí se presentó una enorme sombra, cuya forma era casi idéntica al del payaso de la película, solo que más grande y con unos enormes brazos y pies. Cuando lo vi, intenté gritar, pero no podía moverme, y frente a mí vi claramente cómo se materializó aquel ser, pasando de tratarse de una simple sombra a una presencia física tan real que se podía escuchar cada uno de sus movimientos, así como un tipo de respiración que me confirmaba que lo que tenía frente a mí tenía vida propia
o fingía tenerla, lo que yo no podía entender, porque era imposible que todo eso estuviera sucediendo y a los pies de mi cama tuviera un ser oscuro que estaba imitando la forma de Pennywise, el protagonista de una simple película de terror, porque eso era una simple imitación, ya que era evidente que se trataba de otra entidad que solo imitaba la forma del payaso para generarme la mayor cantidad de miedo posible, porque yo podía sentir claramente que él podía acercarse a mí conforme mi miedo iba aumentando, llegando a tener su cara tan cerca de mi rostro que podía oler el hedor que emitía, además de aquellos ojos negros en los que podía ver mi propio reflejo. Pero cuando más miedo tenía, me acordé del Padre Nuestro, pensando en aquella oración como mi última opción para salir de aquella situación, y cuando lo comencé a hacer, noté un ligero cambio en la expresión de aquella entidad, quien parecía sumamente molesta, abriendo su boca y mostrándome su horrible lengua, pero algo dentro de mí sabía que le estaba haciendo daño, por lo que continué rezando en mi mente, hasta que después de unos cuantos minutos, simplemente desapareció, esfumándose, como si se tratara de una ilusión. Y esa noche me quedé con esa idea, atribuyendo todo esto a una simple pesadilla, pero al día siguiente, en la escuela, todos los que estuvieron presentes la noche anterior contaron una experiencia casi idéntica a la mía, con unas ligeras variaciones, a excepción de mi amigo, quien parecía disfrutar el momento, minimizando nuestras experiencias y llamándonos cobardes cuantas veces pudo. Y fue esa mañana cuando noté que mi amigo era distinto a como yo lo conocía o como yo lo había idealizado, porque aquel adolescente tenía una mirada fría y llena de maldad, que con el simple hecho de verlo, podía saber que él había tenido algo que ver en todo lo que estaba sucediendo, pero jamás imaginé que aquella noche de adolescentes, que parecía ser algo tan inocente, terminaría de forma tan horrible y traumante para todos nosotros, porque una chica y un chico de los que estuvieron aquella noche terminaron recluidos en un manicomio debido al miedo que tenían sus padres de que se hicieran daño por su propia mano, y en ambos casos, meses después nos enteramos que había una constante, ya que los dos hablaban sobre un horrible payaso que los perseguía en todo momento y que no dejaba de atormentarlos. Y yo sabía que tenían razón, porque a mí me pasó lo mismo, ya que después de la primera noche, aquella entidad comenzó a tosigarme de todas las maneras posibles, ya fuera a través del reflejo de un televisor, en llamadas telefónicas y en aquellas visitas nocturnas, donde cada vez se hacía más presente, llegando incluso a generarme rasguños que terminaron por preocupar a mis padres, y ante toda esta situación me llevaron con un brujo cuya casa estaba ubicada en el Zócalo de la Ciudad de México, y después de contarle todo lo sucedido, me creyó sin titubear y comenzó a hacerme una serie de trabajos, cuya duración fue de más de 3 meses, hasta que por fin pude librarme de aquella entidad, la cual, según el brujo, había sido invocada por mi propio amigo, cuya alma pertenecía a un ser de bajo astral, ya que su alma original ya no existía en su interior, debido a que su familia tenía varios pactos con distintos seres de la oscuridad. Y respecto a la entidad que me atormentaba, el brujo me dijo que se trataba de un demonio, capaz de tomar la forma de los miedos más profundos de sus víctimas. Pero en este caso, aquella película sí había servido de medio para vincularlo con cada uno de nosotros, por lo que según él, este tipo de películas sí pueden llegar a ser peligrosas cuando la persona es muy susceptible, porque pueden ser utilizadas como puente por un tercero, como lo fue en mi caso,
o simplemente como un medio para llegar a sus víctimas de parte de los seres de bajo astral que se encuentran tanto en el cine como en las casas y quienes se aprovechan del miedo que causan este tipo de contenidos, por lo que su última recomendación fue que nunca viera esta película de nuevo, porque podría detonar un trauma en mí que terminaría por atraer a algún ser de este tipo, y de hecho, que no viera ninguna película de terror a menos que yo tuviera todo el control de mis pensamientos y de mi propia energía. Pero aunque me he alejado de ello, hasta el momento suelo tener varias pesadillas cada que veo un póster o una imagen de Pennywise, porque aunque sé que se trata de un contenido de ficción, no puedo olvidar cuando esa misma imagen se presentaba frente a mí en la oscuridad de mi cuarto. Así que les pido que tomen mi historia como algo a considerar al momento de ver una película de terror, manteniendo siempre su energía en positivo y pensando en Dios, para que no tengan que pasar por lo que yo viví. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia de esta noche? A mí me pareció muy aterradora, porque en mi caso, también recuerdo haber tenido una sensación muy oscura cuando vi por primera vez esta película o miniserie, así como otras cintas de los años 80 y 90 que tenían un tipo de misticismo que hasta el momento ha sido difícil de replicar. Al final de este video les dejaré una recomendación de uno de nuestros relatos, en el que una suscriptora nos cuenta la experiencia que tuvo su hija con un oscuro ser del metro, haciendo un fuerte llamado para que cuidemos a los pequeños cuando viajan en este medio de transporte. No se lo pueden perder. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes conocen alguna historia paranormal relacionada con una película de terror de los años 80 y 90, o también pueden compartirme un emoji de un globo. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.